Bien, jóvenes, tenemos el siguiente tema. Vamos a encontrar la flecha en un conductor. Vamos a tener diferentes vanos. Vamos a partir desde un vano de 100 hasta un vano de 700 metros. Y vamos a calcular la flecha por dos métodos: por el método de la parábola y por el método de la catenaria. Vamos a tener un conductor que es el conductor House de la familia ACSR, con un coeficiente de seguridad de 4. Entonces vamos al Excel y vamos a poner las variables que vamos a encontrar. Vamos a colocar primero una columna que le vamos a llamar el vano, una columna con el dato de la flecha por el método de la catenaria, y otra columna con la flecha con el método de la parábola. Vamos a tener aquí lo que es el peso, vamos a tener aquí lo que es la carga de ruptura, y vamos a tener aquí lo que es el coeficiente de seguridad, y vamos a tener aquí lo que es la tensión. Voy a copiar la fórmula aquí, la primera fórmula que voy a ver, que es la fórmula la voy a poner por aquí, que es la fórmula de la flecha. Bien, estos datos, lo que son el peso y lo que son la carga de rotura, lo consigo en el catálogo. Voy a mi catálogo tiene que tener cuidado con el catálogo. Tiene dos variaciones, tanto en el sistema métrico como el sistema decimal. Y aparte de esas dos variaciones, también tiene lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Tiene esta sigla que significa conductor de aluminio reforzado con acero recubierto con aluminio, en lo que es la AW, y también de la misma familia ACSR. Vamos a verlo. AW, tenemos lo que es el GA de la misma familia ACSR. Vamos a ver qué significa esa sigla. Conductor de aluminio reforzado con acero recubierto de zinc. O sea, puede ser el mismo conductor que le diga, pero puede ser AW o GA, ¿verdad? Que su variación es recubierto de zinc, clase A, y el otro de acero reforzado con aluminio. Entonces nos vamos a la parte que nos interesa. Habíamos visto anteriormente, está en la página 33, que es el How AW. Aquí, ¿qué es lo que íbamos a ver? Vamos a ver el peso, que son 930.4. Tenemos que tener cuidado que el peso lo está dando en kilogramos por kilómetro, y tenemos que colocarlo en kilogramos por metro. Para eso simplemente lo vamos a dividir entre 1000. 930.4, colocamos es igual, colocamos la data 930.4 y lo vamos a dividir entre 1000. No es muy importante, pero siempre acostumbro simplemente una casilla aparte colocarle una unidad. No mezclo la unidad en la misma casilla que la data, porque la fórmula solamente ve los números, la data numérica. Entonces
habíamos dicho kilogramos por metro. Entonces vamos a colocar ahora la carga de rotura que me dice el fabricante. El fabricante me da una carga de rotura de 8595 y coloco 8595 kilogramos. Ese es lo que soporta el conductor. Cuando usted esté realizando su fórmula, tiene que ver en qué sistema está la configuración de su computadora, porque si está en el sistema europeo, le indica que sus puntos son comas y que sus comas son puntos. Entonces tiene que ver para trabajar en qué sistema está trabajando. N habíamos dicho que un coeficiente de seguridad igual a 4. Por lo tanto, vamos a tener una tensión en el diseño de lo siguiente, que sería la carga de ruptura dividido entre el coeficiente de seguridad. Esa fue la fórmula que vimos anteriormente. Tenemos kilogramos. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea? Ver si la fórmula, si calculamos la flecha por el método de la parábola y por el método de la catenaria, ven qué tan semejante. Entonces vamos a hacer un ejercicio con diferentes vanos. Ya tenemos toda la variable de la fórmula. ¿Qué es el vano? El vano es la distancia desde el punto de apoyo del cable hasta el otro. O sea, desde una torre hasta la otra torre. Tenemos 100 y voy a incrementar de 100 a 100 los siguientes vanos. Por lo tanto, le voy a poner más 100, más 100, más 100. Para correr la fórmula, simplemente me sitúo ahí en el punto y la corro hacia abajo. Ahí tenemos hasta 800. La fórmula por la catenaria es sencilla. Simplemente me dice que va a ser P. ¿Quién es P? Esto. Que se va a multiplicar ¿por quién? Por A. ¿Quién es este? Esta A al cuadrado. Ya. Entonces simplemente para que no se me complique la fórmula, yo lo voy a agrupar. Utilizo signo de agrupación. Lo agrupé y lo voy a dividir entre 8 veces la tensión. Y ya lo tengo. 8 veces por la tensión. Y ya lo tengo. Pero voy a agrupar eso 8 por la tensión. Para asegurar mi fórmula. Simplemente para asegurar mi fórmula. Para que no me calcule, me multiplique algo que no esté agrupado. Y bien, ¿qué sucede si yo corro esa fórmula así como está? Si yo la corro no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque se ha movido, no me está considerando mi peso en la fórmula y ahora la tensión está en blanco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay variables dentro de la fórmula que siempre la voy a utilizar. Simplemente lo que yo voy a variar en la fórmula es el vano. El vano, pero P va a estar fija, el peso va a estar fijo y la tensión va a estar fija porque no he cambiado de conductor. ¿Qué yo hago para fijar a la presión? Al peso, perdón. El peso está en la celda C1. Veanlo aquí. Entonces, para fijarlo, el literal de C1, que es la C, lo coloco entre el signo de peso. Bien. Luego, la tensión que está en C4, también la fijo entre signo de peso. O sea, antes y después, al principio y al final de la C, no abarco el número, solamente el literal. Y ya construí mi fórmula y ahí sí la puedo arrastrar. Y lo único que me va a variar es
el vano, me lo va a calcular luego con el vano de 200, con el vano de 300, así sucesivamente. Hago así, me fijo aquí y ya lo he calculado. Bien, ahora vamos a hacer una fórmula un poquito más compleja, que es esta. El método, perdón, está inverso, el método de la parábola. Yo lo voy a colocar por aquí. Vamos a ver, me dice en este caso que la flecha va a ser igual a ¿qué? A la tensión dividido entre el peso. Y eso lo voy a agrupar. Yo lo voy a agrupar porque soy algo maniático y sé que se me puede confundir la fórmula. Y voy a fijar también los literales de el peso y de la tensión, lo voy a fijar. Bien, ya lo agrupé. Eso lo voy a multiplicar, abro paréntesis, por el coseno. Dice coseno H, utilizo coseno H, coseno hiperbólico. ¿Y de qué? Del vano, señalo el vano, que va a estar dividido entre 2 veces la tensión. Vamos a ver qué fue. Entre 2 veces la tensión. 2 por la tensión. Bien, ahora ¿qué hago? Acuérdense que cualquier murmullo, ahorita cuando vayan a ver el video, no va a haber cosas que no van a escuchar. Y va a ser por los mismos comentarios de ustedes. Entonces, ¿qué hice aquí? Coseno hiperbólico del vano. Habíamos dicho que el vano, vamos a ver, coseno hiperbólico de C7 por el peso. Por el peso. Dividido entre 2 veces la tensión. Entonces habíamos dicho que esto lo tengo que fijar y que la tensión también la tengo que fijar. Coseno hiperbólico. Voy a encerrar en paréntesis esa fracción de arriba. Tal vez no sea necesario, pero yo lo voy a hacer. Y la fracción de abajo. Y el producto de abajo. Y entonces me está marcando el coseno hiperbólico de esto, y ya lo encerró todo. Bien. Y a todo eso voy a marcar aquí coseno, ese coseno hiperbólico. Con otro aquí. Este es el morado y este es el rojo, ok, y lo voy a restar menos 1, y a todo esto lo cierro en paréntesis. Yo entiendo que ahí mi fórmula ya está hecha, le doy enter. Bien, y si arrastro la fórmula, bien, parece que está exacto. Entonces simplemente aquí voy a ver el diferencial. Si ven, la diferencia entre uno y otro es muy insignificante. Eso es en metros. A medida que va incrementando el vano, ya la diferencia es algo notable, se va acercando. En teoría, cuando tenemos vanos inferiores
a los 500 metros, simplemente no bastaría con utilizar el método sencillo, el método de la catenaria. Bien, yo entiendo que si ustedes ven el video como unas 5 o 15 veces ya lo podrán hacer.